Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vámonos con la información que se ha ido generando pues a nivel nacional. Empezamos por el tema del Mencho, que hubo un operativo federal en el que fue abatido líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto ocurrió el domingo muy en la mañana, cuando se reporta la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como el Mencho, quien fue abatido durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con la información de instancias federales, el despliegue fue encabezado por fuerzas de seguridad en esta región de Jalisco. Más tarde se informó que el líder criminal fue capturado con vida, pero herido, sin embargo, falleció durante su traslado a la Ciudad de México. Nemesio Oseguera Cervantes figuraba en expedientes de seguridad en México y Estados Unidos como el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal con presencia en múltiples entidades del país. Su nombre apareció vinculado a delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, según información pública del Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Enfrentaba cargos federales por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina. Las autoridades estadounidenses también lo acusaban de emplear actos de violencia para consolidar su estructura criminal. Y bueno, en este sentido, hoy se informó sobre cómo fue este operativo y bueno, una pareja sentimental permitió llegar al Mencho. No, pues siempre les dan por ahí. El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, reveló que el seguimiento a una pareja sentimental del Mencho derivó en el operativo de las Fuerzas Armadas en Tapalpa, Jalisco, donde finalmente se abatió al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Dijo que personal de las Fuerzas Especiales, también de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, fueron los que planearon y ejecutaron la operación con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana. Detalló que el personal de seguridad de El Mencho recibió con fuego a los elementos militares que repelieron la agresión. Realmente fue un ataque muy violento el que se realizó con el personal de la delincuencia organizada. En el lugar fallecieron 8 delincuentes. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida a una zona boscosa aledaña. Ahí se estableció un cerco con personal militar que repelió la agresión y detuvo al Mencho y sus escoltas heridos. Los 3 fueron trasladados en helicóptero a Morelia y posteriormente a bordo de un avión caza a la Ciudad de México. A ver, escuchamos al general Trevilla. Una vez que se corrobora ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si iba a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron también, 2 racers, cartuchos y cargadores. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas
de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue el personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción. Posteriormente, el personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos. Ahí desafortunadamente resulta herido un militar. En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves, se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco, y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente pues, fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan allí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. Bueno, y paralelamente, Hugo H., alias El Tuli, operador logístico financiero, además de principal hombre de confianza del Mencho desde El Grullo, Jalisco, coordinó los bloqueos carreteros, los incendios a vehículos y ataques a Guardia Nacional y ofrecía 20,000 pesos por cada militar que asesinara a este personal. El Tuli fue ubicado por elementos de las fuerzas especiales, intentó escapar a bordo de un vehículo, agredió a los elementos y estos, al repeler la agresión, lo asesinaron. Se le aseguró también un arma larga, llevaba 7,200,000 pesos y $965,000, o sea, no llevaba casi dinero. El general Treviña también reconoció la labor del personal militar que realizó una operación exitosa. Dijo que se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron con su misión y que es lo que se demostró la fortaleza del Estado mexicano, y de eso pues no hay dudas. Lo escuchamos. Aparte de esta operación, con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo H., alias El Tuli, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza del Mencho, se encontraba en El Grullo, Jalisco. Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etc. Y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial. Se despliega una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas,
lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta, llevaba 7.200.000 pesos y $965.000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos en lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad. Ya no estaban incrementando los bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y se envió a personal de fuerzas especiales en 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y también se han estado concentrando desde ayer en la noche y todavía lo harán el día de hoy, más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco para totalizar 2.500 efectivos en refuerzos. Ya de por sí se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar. La intención es más que nada tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias. Bueno, pues autoridades también detallaron que hubieron bloqueos carreteros y agresiones en 7 estados de la República. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que lo derivado del operativo en el que fue abatido el Mencho, pues dejó a 34 presuntos delincuentes muertos y 25 elementos de la Guardia Nacional también fallecidos. Digo, no es un número menor, así como un custodio y un elemento de la Fiscalía y una mujer. En la conferencia de este lunes, García Harfuch sostuvo que ayer se reportaron 85 bloqueos carreteros en al menos 9 estados de la República, entre los cuales estaba Baja California, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas, Estado de México y Guanajuato. El funcionario también confirmó que, derivado de este operativo que efectuaron Fuerzas Armadas del país y Guardia Nacional, se detuvo a 70 personas en distintos puntos e indicó que autoridades forenses de la Fiscalía General de la República confirmaron la identidad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Escuchamos. Se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios. Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas, con los gobernadores de los estados afectados. Con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad. Se instaló un centro de mando de manera inmediata donde estaba personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo. La colaboración entre los 3 órdenes de gobierno
ha sido fundamental para contener los incidentes y fue fundamental para avanzar en el restablecimiento del orden el día de ayer. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata, sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Bueno, pues asimismo la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un reconocimiento a la Defensa Nacional, al secretario Trevilla Trejo, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea, porque realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias que están con hombres y mujeres preparados con mucha visión y patriotismo. Escuchamos. Información. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás. Y lo más importante en este momento, pues, es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad. Bueno, y también ya tenemos una guerra contra el narco. Para que vea que a veces hay guerras que no se pueden evitar y batallas que tampoco se pueden esquivar. Y bueno, tenía que darse. Pues muy seguramente sí. Claro, instigados por el gobierno de Estados Unidos. Pero pues mientras esto no ocurriera, este señor iba a seguir ocasionando, iba a tener de rodillas a la autoridad, a toda la sociedad. Finalmente, lo que hicieron se me hace verdaderamente atroz, esto de estar quemando vehículos de personas que son particulares, ¿sabe? Veía yo una nota, no me acuerdo en dónde la vi, pero bueno, de un señor que le quemaron su camión, ¿no? Entonces el señor todavía todo tiznado en la cara, todavía dice que pues él, por más que les rogó que no le quemaran su camión, que era lo único que tenía, y que todavía lo estaba pagando, pues no les importó, ¿no? Entonces estas afectaciones no fueron al Estado, ¿no? Quemarle los vehículos así fue quemarle el vehículo, el patrimonio a personas que no tenían nada que ver y que el Estado mexicano no te va a responder por esos daños, ¿no?
Entonces, vehículos que a lo mejor no tenían seguro, vehículos que tenían estas personas cosas que de valor o sencillamente es con lo que se mueven a sus trabajos. Con ellos se desquitaron estos criminales. No, pues qué valientes, súper valientes. Me imagino que el Estado mexicano lloró por todos sus carros, ¿no? Mire, Trump pidió a México intensificar combate contra carteles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México debe intensificar sus esfuerzos contra los carteles del narcotráfico tras los recientes hechos relacionados con el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. A través de su red social Truth Social, el político estadounidense sostuvo que las organizaciones criminales continúan representando una amenaza directa para la seguridad regional, particularmente por el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Insistió en que el gobierno mexicano debe reforzar acciones contra estas estructuras criminales, señalando que la cooperación bilateral en materia de seguridad resulta fundamental para contener su expansión.